Hoy hablemos de cine con Claudia Martínez y Manuel Grapain. Bueno, buenas noches a todos. Estoy muy contenta. Hoy tenemos un programa más de Hablemos de, y tengo un invitado de lujo, un gran amigo, una persona que admiro bastante y con la que he querido platicar de este tema que vamos a hablar hoy desde hace mucho tiempo. Manuel Grapain, muchas gracias, bienvenido. Me gustaría, antes de que nos saludes, presentarte brevemente. Tienes un currículum muy extenso que pondré en los comentarios de este blog, pero bueno, para que la gente que no te conoce lo haga, Manuel es actor, es guionista y es director de cine. Actualmente, entre sus N cantidad de actividades que tiene, porque hace muchísimas cosas, escribe para la revista Signum desde hace muchos años una sección fija de cine donde homologa la realidad con algunas cintas que han trascendido en la historia del tiempo. Y quisiera hoy presentarlo de verdad con bombo y platillo, porque para mí es un honor estar platicando con alguien de la estatura intelectual de Manuel Grapain. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, eso es de verdad un honor para mí que alguien como tú, a quien yo considero mi maestra, pues me ha invitado y me considere pues parte de este proyecto que estás iniciando y me encanta, me da mucho gusto, la verdad, porque creo que sí hace mucha falta, como alguna de tus invitadas lo decía en una ocasión, tener estos espacios, ¿no? Dar este tipo de canales, abrir este tipo de canales, estas voces, y yo estoy, de verdad me siento muy honrado en pertenecer a este grupo que va iniciando junto contigo esta gran aventura y también, pues obviamente, de gran valor. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Oye, pues vamos a empezar. Hoy en Hablemos de Cine. Un tema que es bien controversial, súper importante y que todo el mundo toca con pincitas, ¿no? Y precisamente por eso te quería invitar a ti, porque sé que tú eres franco, eres honesto y lo que tienes que decir lo dices. Entonces, mi primer tema que me gustaría que empezáramos a platicar es un poquito sobre el origen del cine y los mitos que hay que develar sobre este tema, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Manuel? Los orígenes del cine. Mira, el cine es un resultado de un sinnúmero de investigaciones, de preocupaciones, de pues, deseos, ¿sí? Por poder proyectar de alguna manera distinta, innovadora en su momento, por supuesto, la realidad. Uno de los tantos elementos, una de las tantas herramientas, ¿sí? Que el ser humano ha venido creando para poder proyectarse y reflejar, ¿no? Y además, no solo proyectarse y reflejar, sino magnificar el mensaje, ¿sí? Magnificar los mensajes, masificar los mensajes. Se dieron cuenta que después de el pedazo de madera sobre la tierra, que no duraba mucho ese mensaje, cualquiera lo podía borrar, pasando por las pinturas rupestres, que duran hasta nuestros días, entrando al entorno de la pintura, de la escultura, y después a la fotografía con el daguerrotipo y después con otro tipo de desarrollos industriales, científicos, técnicos, tecnológicos. Bueno, pues se llega a la conclusión de que podríamos nosotros tener una ilusión de movimiento a partir de poner en secuencia diferentes fotogramas, ¿sí? Entonces, a partir de, por ejemplo, experimentos como la rueda de Faraday, ¿no? En donde diferentes fotogramas se ponían en un dispositivo circular y al darle vuelta teníamos la ilusión de movimiento, ¿no? Entonces se llegó a la conclusión de que podíamos magnificar y observar el tipo de movimiento que teníamos a partir de este tipo de experimentación. Sin embargo, cuando los hermanos Lumière en 1895 terminan por desarrollar y presentan
el invento del cinematógrafo, ya estamos dando unos pasos agigantados en la historia hacia la evolución del cine. También la industria, ¿sí? La industria de la fotografía se da cuenta que ahí hay un nicho de mercado bastante importante y un nicho de industrialización también bastante importante. Entonces se dieron a la tarea de este cinematógrafo que ya había impactado a sus primeros espectadores, ¿sí? Por la proyección que se hizo de aquel famoso tren viniendo hacia las personas que lo veían. Y bueno, registrando la reacción de estas personas, se dieron cuenta en ese momento de que esta era una invención muy poderosa, ¿sí? Muy, muy poderosa. Tanto que hasta nuestros días hoy nos estamos comunicando a través de una cámara, ¿no? Poderosa en todos sentidos, ¿sí? Sobre todo poderosa en el sentido de no solo reflejar la realidad, sino también manipularla, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cine es manipulable, ¿sí? El cine, a través del cine se pueden plantear secuencias, escenas que no existen, pero podemos hacer que existan, ¿sí? Entonces, el cine, en realidad, nace siendo un producto documental. El cine, contrario a lo que algunas personas podrían pensar o suponer, no empieza siendo la ficción. El cine comienza captando la realidad, ¿sí? De las calles de París, de las calles de Alemania, de las calles de Europa, y esta proyección de la realidad pues impactaba porque entonces ya no te tenían que contar, digamos, de manera hablada o escrita lo que pasaba en otras geografías, ya lo podías ver directamente, aunque hubiera pasado hacía algún tiempo, para ti estaba pasando en ese momento, ¿sí? Entonces, este tipo de sensaciones que empezaron a ser registradas por los que empezaron a estudiar el cine y la evolución del invento, dieron como conclusión que se podía manipular la opinión incluso de las masas, ¿no? A partir de este invento. Los hermanos Lumière entonces se dieron a la tarea de contratar embajadores, llevaron el aparato, el cinematógrafo, por supuesto que construyeron algunos cientos de ellos y los llevaron por el mundo, ¿no? En este caso, cuando el cinematógrafo llega a México, por supuesto que le interesó de manera inmediata a como al resto de los gobiernos poder tener este aparato y poder registrar la realidad que ellos querían registrar. El primer actor mexicano, ¿sabes quién fue? No, ilústranos. Fue Porfirio Díaz, obviamente. En 1908, más o menos entre 1908 y 1910, ¿no? Más o menos, fue el primer actor, fue la primera persona que estuvo frente a la cámara del cinematógrafo. Por supuesto, después llegaron más desarrollos tecnológicos ya distintos al cinematógrafo. Permíteme tantito. Sí. Algo pasó. A ver. Disculpa. Entonces, empezaron a llegar más y más y más. Luego vinieron las cámaras rusas, luego las cámaras alemanas, ¿sí? Y entonces en México empezó a, digamos de una manera un poco accidentada, nacer la industria cinematográfica mexicana. Sin embargo, como tal, como industria, en ese momento pues se queda como un anhelo. ¿Por qué digo que se queda como un anhelo? Porque en realidad México ha sido más bien proveedor de servicios cinematográficos que una industria que promueva el desarrollo de sí misma. Entendemos por industria, pues, un grupo de empresas que trabajan en pos de una meta, un fin común. Y en México, más bien, las empresas que dan servicios cinematográficos, cada una trabaja, pues, para su propio desarrollo, ¿no? Y realmente no se ha podido integrar a lo largo de 110 años, ¿no? 111 años, esto que realmente podríamos nosotros considerar como una industria, por más que ha habido intentos y descalabros, algunos momentos lúcidos, algunos momentos exitosos, algunos momentos memorables incluso, pues no hemos podido realmente consolidar algo a lo que llamemos industria, porque pues la cinematografía como tal, como industria, tiene muchas aristas, y si no se cubren, si no se cumplen estas aristas, y si no se desarrollan, y si no se interconectan, y si no
se relacionan unas con las otras para que entre todas puedan tener mayor cuota de mercado per se, ¿no? Cada una de ellas, pues obviamente nunca vamos a, pues nunca se ha podido desarrollar como tal, ¿no? Ese es uno de los mitos que a mí me gustaría, pues, aclarar en todo caso, si alguien por ahí nos escucha y que, pues, se piense, ¿no? Que el cine empezó siendo ficción, no, el cine empezó siendo un producto documental. En realidad el cine empezó siendo parte de la industria, no del entretenimiento, sino de la industria de la información, de la industria realmente parte del periodismo. Oye, Manuel, qué interesante. Fíjate que tocaste temas que también quiero platicar contigo del cine mexicano. El cine mexicano, por supuesto, los mexicanos lo amamos, ¿no? Bueno, algunos. Y solemos hablar mucho de la época de oro del cine mexicano, y hay muchos personajes, directores de cine, críticos de cine, que niegan que haya existido una época de oro del cine mexicano. Luego me topo con información, porque me encanta el cine y lo sabes, que hace muchos años el gobierno de Francia compra todas las películas del Santo porque las considera cine de arte, ¿no? Cuando para nosotros las películas del Santo pues son de entretenimiento. Y luego tenemos una etapa que como que quiere renacer con aquella famosa película de Amores Perros o Sexo, Pudor y Lágrimas, ¿no? Donde parece que habrá un resurgimiento del cine, pero luego se vuelve a apagar, ¿no? Y luego salen estas películas que yo les llamo, y muchos me van a odiar, palomeras, que están padres, que son muy divertidas, que te hacen pasar un buen momento, pero que al final del día pues es cine comercial. Y luego surge esta gran película, boom, Roma. A mí en lo particular, no me odien, no me gustó. A lo mejor no la entendí. No me gustó ni la película, no me gustó la historia, no me gustó la actuación, no me gustó nada de la película. Pero ha tenido un boom impresionante. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Porque hablo mucho. ¿Qué onda con el cine mexicano, Manuel? Como lo decía hace rato, ha habido momentos de esplendor, momentos de decadencia, momentos de un gran esfuerzo por hacer algo, momentos de un gran esfuerzo por tener una voz propia también, que desgraciadamente, por la falta de una industria, no se han podido consolidar. Ha habido momentos en los cuales el cine se ha podido mantener por sí mismo gracias a que apela a la popularidad de ciertos temas, pero sobre todo de cierto estilo. Porque así como el cine también es uno de las bellas artes, yo sí lo considero así, entonces cualquier tipo de arte responde a un género, el género tiene diferentes estilos, y los estilos tienen diferentes ramificaciones entre sí. Y a veces se cruzan esos estilos, a veces se mezclan, ¿no? Y eso se vale, creo que es muy válido. Sin embargo, el cine mexicano, tú al principio decías, al principio de esta intervención, decías que llega el cine mexicano y en Europa de repente empiezan a valorar nuestro cine de los años 60, cine de los luchadores, cine del santo contra las momias, los murciélagos y los hombres lobo, ¿no? Y que son considerados películas de culto. Yo creo que son consideradas películas de culto porque justamente generaron un estilo que no vemos en ningún otro cine mundial. Más allá de la calidad narrativa, de la calidad de producción, a lo que nosotros llamamos elementos de producción o valores de producción, más allá de esos valores que probablemente sean escasos, pero probablemente también se reconozca que son escasos por la falta de economía de una industria que no lo es, entonces se reconoce sí la generación de un estilo. Y creo que es más hacia la generación de un estilo lo que ellos valoran, ¿sí? Que el resto de la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente un fotograma de un santo peleando contra una momia puede ser
un fotograma puede ser memorable, ¿no? Como imagen puede ser memorable, puede ser incluso una obra de arte pop. ¿Sí? Bueno, más allá de la narrativa, más allá de los valores de producción, más allá de la nula, diría yo, dirección de actores, o más allá de la nula dramatización actoral o generación de un buen lenguaje actoral. Pero eso no es lo que en ese contexto, justo en ese contexto, realmente les importa a los que no conocen el cine mexicano, porque lo que ellos ven y sienten y perciben es un estilo. Entonces ellos realmente están reconociendo al estilo, no a la obra cinematográfica per se. Bueno, eso opino al respecto de El Santo y las momias. Ahora, sigue la historia del cine mexicano, se cae el cine mexicano como una industria que apenas iba empezando a cobrar ¿no? Fuerza, pero resulta que el gran mito que tú mencionabas de la época dorada mexicana, pues desaparece simplemente porque en la Segunda Guerra Mundial toda la economía de Estados Unidos se va hacia la guerra, entonces la industria cinematográfica se queda sin economía. ¿En dónde es más barato filmar? En la frontera sur, en México. Aquí los estadounidenses vienen y invierten lo poquito pues que tenían que invertir, porque aquí era muy barato filmar, como siempre ha sido muy barato, de hecho sigue siendo muy barato, y empiezan a producir sus películas aquí. Con esa infraestructura que ellos traen y esa economía que ellos traen, es que se genera aquel famoso cine dorado, aquella época dorada del cine nacional, cuando en realidad son los americanos, como dicen algunos, ¿no? Estadounidenses, los que nos enseñaron realmente a hacer ese tipo de cine, esos grandes planos, esas grandes secuencias, esa gran dirección de actores, esa gran iluminación, esa gran fotografía, es el estilo, digamos, que importamos o que ellos trajeron para poder hacer sus propias películas de manera mucho más eficiente en México. Entonces, la época dorada mexicana de cine realmente sería una subépoca dorada de Hollywood en México. Yo así lo interpretaría. Esa infraestructura se queda en México, pero para cuando los estadounidenses o Hollywood, digamos, la industria hollywoodense se mueve de nuevo a Estados Unidos gana la guerra, tienen mucho dinero otra vez para producir, se regresan a su lugar de origen. En México quedan los fierros, podríamos decirlo así se les llama en este argot, ¿no? Los fierros se quedan, pero son fierros pues que ya eran de hace 10, 15, 20 años, se empiezan a hacer viejos, y en México no se renueva ese equipo, ni se renueva la manera de hacer cine, ¿sí? ¿Qué pasa? Viene el cine ruso, la influencia rusa, y empezamos a hacer cine muy emulando, para separarnos tantito de Hollywood, emulando al cine ruso, que es un cine también que se hizo con mucha economía en cierto tiempo, pero que después fue bajando también sus estándares de producción, de valores de producción, y nosotros fuimos entonces ahora presa de esa inercia. ¿Qué pasa? Que llegó un punto en el cual ya no teníamos para hacer buen cine, y por eso tuvimos que hacer cine de ficheras, cine del Santo y las momias. Bueno, eso creo que nada más para contestar un poco la primera parte de aquello que mencionabas. Luego, viene y resurge el nuevo cine mexicano, que le decía, ¿no? O le dieron por llamar, en donde se genera un banco cinematográfico, o sea, una manera de subvencionar estatalmente al cine, ¿sí? Pero el banco cinematográfico no estuvo exento de las mismas mañas y manías que nosotros como país tenemos, en todo contexto, y en este contexto cinematográfico no dejó de existir. Entonces, obviamente, aquel banco cinematográfico no estaba más que condenado a desaparecer. Llegó un punto en el que ya no hubo manera de financiar. Se hicieron grandes películas con muy poco dinero, pero con un elemento, o más bien sin un elemento que yo, en una investigación que hice a partir de mi maestría en mercadotecnia, pude desarrollar, que ni en aquella época, ni en el nuevo cine mexicano, ni en el cine actual, excepto muy poquitas producciones, pudieron llegar a tomar en cuenta como es la mercadotecnia cinematográfica. Obviamente, aquellas obras que se hicieron como El Apando, como Canoa, como en su momento
esta de México 68, Rojo Amanecer, que son grandes películas, se tuvieron que hacer con muy poquito dinero y además no tuvieron una proyección popular porque no se les generó una estrategia de marketing, de posicionamiento y de empatía con un público que sí estaba ávido de películas mexicanas, pero que ni siquiera sabía que se habían filmado. ¿Por qué? Porque no había un esfuerzo de mercadotecnia alrededor de ellas. Entonces, pasa esto y entonces otra vez el cine vuelve a bajar y se vuelve a estancar, ¿no? Llegan los años 90 y otra vez tenemos estas grandes producciones de Amores Perros, de Solo con tu pareja, ya en los 2000, ¿no? O la transición 90s, 2000, pero ahí, ¿qué fue lo que subvencionó al cine? El capital privado. Y gracias a eso se pudieron hacer esas películas con mejores valores de producción, con directores que ya no solo habían estudiado en México, sino también en otros lugares, ¿no? El mismo Iñárritu, que tuvo la oportunidad de viajar por el mundo gracias, pues, a su propia economía, hay que decirlo, la verdad, ¿no? Él no fue subvencionado, sí tuvo patrocinio, que es muy diferente a la subvención, muy distinta. Okay. Y él sí tuvo una visión mercadológica de sus productos, porque lo que pasa es que en México nos negamos, todavía hay un debate, ¿no? Pero en cuanto, digamos, en proporción todavía hay más directores y realizadores cinematográficos que creen que el cine no se debe de vender como si fuera un producto. El cine es una obra de arte, pero lo que sucede entonces es que no generan experiencias con el cine. Hacen películas, pero no experiencia. O bueno, hacemos películas, pero no experiencias. Si nosotros, yo pienso que torciéramos un poquito ahí la visión que tenemos de esto, que debería llegar a ser una industria. Para poder llegar a ser una industria deberíamos fijarnos en hacer experiencias, generar experiencias más que solo películas. Entonces, por eso es que ha habido garbanzos de a libra como Amores Perros y las de los tres grandes directores del momento, ¿no? Iñárritu, Cuarón y Del Toro, pero que han tenido que acudir a capitales extranjeros, han tenido que irse a otro tipo de industrias para realmente poder sacarle provecho a su genio, ¿no? Oye, Manuel, explícanos el éxito de Roma. Ok. O sea, Roma de verdad sí es una buena película, porque digo que a mí no me guste, no quiere decir que sea mala. Si es buena película, o sea... Más allá de que yo... ¿Qué lo ha hecho? Perdóname que te interrumpa. ¿Qué ha hecho a esta película tan grande de llevar a una persona que en primera no era actriz, ¿no? Al culmen del éxito y ahora modelo de grandes marcas y pasarelas, o sea, ahí sí la mercadotecnia está muy cañona, ¿no? O sea, ¿qué hace famoso o famosa a Roma, la película? Ok. Más allá de que yo estoy de acuerdo con tu percepción de Roma, a mí Roma es una película que como historia, como producto cinematográfico, como formato, quito el producto. Como formato cinematográfico no me gusta, no es una película que a mí me guste, no me gustó cómo se contó, no me gustó cómo se actuó, no me gustó cómo se narró, ¿sí? Pero sí me gustó cómo se filmó, sí me gustó cómo está iluminada, sí me gustaron algunos planos, ¿no? Que ofrece la película, me gustó mucho la ambientación. Hay valores de producción que se lograron gracias a una muy buena subvención desde, por un lado estatal y por el otro lado privada, ¿no? Que en conjunto lograron grandísimos valores de producción. Ahora, Roma todo el mundo la quería ver antes de que se estrenara. Por supuesto que eso se debe a algo, se debe a una excelente estrategia de marketing, cosa que no se generaba hacía muchísimo tiempo. Pero yo sí recuerdo que Amores Perros todos la queríamos ver antes de que se estrenara, también, ¿sí? Solo con tu pareja también la queríamos ver antes de que se estrenara, porque son directores que trabajan para eso, son directores que se rodean de un cuerpo, ¿sí? De un cuerpo de cineastas, de productores, de realizadores, de personas que están en el negocio de la distribución
que supieron guiar y supieron aconsejar y supieron formar equipo con estos grandes directores, ¿no? No los dejaron solos. Generalmente en el cine tradicional mexicano el director es el centro, o bien el productor es el centro, y se rodea de quien hace lo que él quiere, pero piensan en todo menos en la distribución, antes de que le dejan la distribución a las agencias de distribución, pero las agencias de distribución no hacen mercadotecnia, hacen distribución, y la distribución es solamente un aspecto de la mercadotecnia, no es la mercadotecnia completa, y no es lo mismo hacer pautas publicitarias, de repente ir a un programa a decir, va a salir la película, o hacer 2, 3 entrevistas, a realmente una estrategia, ¿no? Una campaña, ¿no? Un planteamiento estratégico para hacer una campaña de masificación y además de generar el deseo del público por verla previo a su estreno, ¿sí? Entonces, nosotros actuamos de manera inversa, ¿no? Y si Roma fue ese éxito, por un lado es por estas alianzas que pudo hacer, la más importante, por supuesto, con Netflix, que bueno, el chiste se cuenta solo. Obviamente Netflix tiene todo el poder y la influencia, digo, si lo tiene ahorita, ya lo tenía hace 3 años, quizá hace 10 años no, pero hace 3 años ya era omnipotente, ¿sí? La influencia de Netflix en la psique, pero no solo en la psique, también en el corazón de la gente. Y eso es muy importante. Acuérdate que nosotros estamos en la época del marketing de relaciones, estamos en la época del marketing de las emociones. Y Netflix, bueno, pues se pinta solo, como lo podríamos decir, ¿no? De manera un poco coloquial, se pinta solo para esto. Entonces, el gran éxito de Roma, más allá de que sí logra un estilo que a mucha gente le encantó, porque hay personas que añoraban aquel cine nacional, y ese es un acierto de su director, emuló el cine de esa época de oro para que las personas de todas las edades, desde las abuelitas que ven las películas de Pedro Infante hasta los chicos que no habían visto películas en blanco y negro nunca en su vida, tuvieran esa conexión, tuvieran esa empatía, generaran ese interés, ¿no? Ese LFO, o ¿cómo se dice? Fear for missing out, ¿no? O sea, como este miedo por perderse, ¿no? No me acuerdo de las siglas, pero bueno, es el miedo por perderse ese estreno. Todo el mundo quería ver, y eso fue generado gracias a una excelente campaña de mercadotecnia. Y es justo, fíjate qué curioso, yo me titulé de mi maestría en mercadotecnia un poquito antes del estreno de Roma, y pues Roma vino a confirmar justamente, afortunadamente, lo que yo estaba postulando a partir de mi investigación con esta maestría, con esta tesis, ¿no? De que, bueno, no podemos hablar realmente de una industria de cine mexicano. No existe la industria de cine mexicano. Y a mis alumnos, a los que tengo oportunidad de alguna manera influenciar, es lo primero que les digo cuando entran a clase conmigo. No existe el cine mexicano, hay que hacerlo. No existe la industria del cine mexicano, hay que hacerlo. No es lo mismo que haya películas mexicanas, y lo menciono por lo que me decías, ¿qué pasa con las películas mexicanas? Son eso, películas mexicanas, pero no pertenecen a una industria. Ok, bueno. Oye, Manuel, y a propósito de, ¿quiénes son tus directores preferidos, nacionales, no nacionales, y por qué? Cuéntanos. Bueno, nacionales, bueno, Felipe Casals es uno de ellos, que acabo de, sin querer, hacerle un homenaje, porque justo salió el número de la revista anterior de Signum el día que desgraciadamente murió, y yo estaba hablando de la película de Canoa, y fue dirigida por él. Es uno de mis autores favoritos, obviamente preferidos por su honestidad, ¿no? Honestidad cinematográfica, podríamos decirlo así, su manera de tratar los temas, lo bien dirigido que están los actores, pero verdaderamente bien dirigidos, lo bien planteadas que están las secuencias, las escenas. Si algo que a veces a mí no me gusta de algunos autores mexicanos es que parece que en los planos, cómo se está planteando la toma,
o el encuadre, estamos viendo más bien una obra de teatro filmada y no realmente un juego de movimiento de cámaras, de privilegiar ciertas actitudes, ciertos momentos, ciertos detalles del cuadro, en fin. A mí me gusta mucho cómo trabaja Felipe Casals en ese sentido, como trabajaba, desgraciadamente tengo, hace un mes acaba de fallecer, desgraciadamente. Él es, digamos, uno de mis favoritos mexicanos, ¿no? Por supuesto que Alejandro González Iñárritu, pues sí, sería como uno de mis top también. Yo creo que no puedo dar un top one, ¿no? O sea, un favorito absoluto, porque obviamente también el cine de Guillermo del Toro me gusta muchísimo. Creo que se arriesga, y eso a mí me gusta, se arriesga en sus historias, son muy arriesgadas, a pesar de que no todas sus películas me han gustado, pero me gusta cómo se arriesga y me gusta cómo plantea más allá de un esquema meramente mexicano, porque sí hay un estilo de cine mexicano, desgraciadamente lo hay, pero no, para mí no es muy afortunado. Quien se sale de ese estilo es el que me gusta realmente, y creo que estos tres que acabo de mencionar se salen de ese estilo. Ahora, internacionalmente, bueno, ahí sí te puedo dar mi favorito, número uno, indiscutible, absolutamente, y hasta se me eriza la piel cuando lo digo, pues es el director de 2001, Odisea del Espacio, o sea, Stanley Kubrick, ¿no? Director también de Full Metal Jacket, esta última de Eyes Wide Shut, ¿no? Ojos bien cerrados, en fin, de Doctor Strangelove, que son películas de las que yo he escrito y siempre las voy a referir porque para mí son películas que realmente hablan del ser humano desde una perspectiva que para mí es muy honesta. A mí me gusta la honestidad en el cine. Ese es el estilo que más me gusta. Yo no soy tan fan, digamos, o no soy proclive a el cine, por ejemplo, musical. No me gusta el cine musical, no me gusta el cine de fantasía, no me gusta, ya te estoy diciendo lo que no me gusta, ¿va? Pero como para referir a lo que sí me gusta, ¿no? O sea, a mí me gusta el realismo y sí me gusta la fantasía, pero cuando hay como honestidad en los personajes, cuando se sacan de la manga soluciones que, bueno, pues están en la fantasía o en lo fantástico, no, y fíjate que mi película número uno, en todo caso, sí es una película, no de fantasía, pero sí fantástica, 2001, Odisea del Espacio. Para mí esa es la película que todo ser humano debería ver alguna vez en su vida si queremos de alguna manera evolucionar como raza. Así te lo digo. Fíjate que yo pensé que me ibas a decir algún director, no sé, italiano o francés, pero wow, qué interesante. Yo me quedé pensando yo misma quién era como mi director o uno de mis directores preferidos y no podría decirte así tal, pero sí tengo una película preferida que seguramente ya la viste, que se llama, una de Ettore Scola, ay, se me fue el nombre Pues, ahorita, que es sobre la historia de la humanidad a través del baile. Les debo el nombre, se me fue ahorita. Y es lo de ponemos Leval, obviamente se después llama, aquí. perdón, se llama Leval, el baile, Vale. de El Ettore baile. Scola. Como recuerdo haberla visto en aquellas, ¿te acuerdas de las muestras internacionales de cine, en el cine Diana, ¿no? Que era Claro, maravilloso en la época de los 80 y yo tuve la sí. oportunidad de ir a varias. Ok. Ahí la vi y es como la historia de la humanidad a través del baile y es fantástica, una película que a mí me apasiona y me encanta y cada vez que la veo la disfruto como si nunca lo hubiera visto. La voy a Pero, ver, te prometo que la voy a ver. es una chulada, ¿eh? Okay. Y bueno, en este mismo tenor, actores preferidos mexicanos y extranjeros. No me digas Gael García, por favor. No, está Mira, bien, sí, si ya te actores gusta, está bien. preferidos mexicanos. Y actrices. Te voy a dar uno que es como muy atípico. No creo que sea muy popular, pero a mí la figura, la voz, la imagen, una vez más la honestidad, la verdad de Wolf Rubinsky me apasiona.
me apasiona, te lo juro. Yo veía películas, pues obviamente como todo niño de luchadores, ¿no? En mi infancia, en mi niñez, en mi temprana juventud, y ver la figura de la voz, la presencia de él, bueno, a mí, yo decía, yo quiero ser como él, ¿no? Es una de las personas referentes por las cuales yo dije, yo quiero ser actor. Y, o sea, ¿no? Wolf Rubinsky, para mí, podría decirme, no, bueno, pero ¿qué trascendencia? Bueno, pues, no sé, a nivel personal, ¿no? A nivel personal me impactó de tal manera que gracias a él yo de alguna manera quise ser actor también. Por supuesto, y no menos importante, en la misma tesitura de presencia y de importancia, Carlos Ancira. Creo que Carlos Ancira es uno de mis preferidos. Sí podría, es que tengo también, no podría decirte un top one en México, pero sí, bueno, creo que él se merece todos mis respetos y mi admiración. Ernesto Gómez Cruz, por supuesto que lo es, y desde aquí, si su hija, que fue compañera mía en la universidad, Marta Gómez Barrientos, nos está viendo, le mando un saludo, y también a don Ernesto, lo admiro muchísimo, es una de nuestras glorias vivas, la verdad, y como actor, yo creo que de verdad él hace en cada una de sus apariciones y de sus trabajos dramáticos, realmente una vivencia, realmente un aporte hacia este arte que es de la actuación muy importante. Yo creo que esos tres serían para mí el referente, ¿no? Oye, Manuel, y mujeres, porque si no nos van a decir Sí, que no, puros bueno, hombres y que la paridad de fíjate que, género, ¿dónde está? fíjate que hablando de las damas, las actrices, Marta Sheridan para mí siempre fue muy enigmática. Yo crecí viendo no Canal 2, sino Canal 13, no porque lo prefiriera, sino porque la antena de mi casa no daba para otro lado y solamente captábamos Canal 13 en los 70s y 80s, imagínate la época que estamos hablando. Y Canal 13, que después llegó a ser Imevisión, producía algunas narraciones, algunos cuentos, algunas dramatizaciones. No podríamos llegar a decir que eran series o novelas, sino eran como capítulos de algunas obras de Gogol, de autores alemanes, europeos, en fin, de Shakespeare, obviamente, de Cervantes. Y ver a Marta Sheridan trabajar, a mí también siempre me impactó de una manera muy importante. Me impactó, y cuando la conocí en persona, cuando yo era estudiante de la Escuela de Teatro de Bellas Artes, antes EAT, ahora ENAT, no, bueno, me quise desmayar con su presencia. La verdad, para mí sí influyó mucho, ¿no? Como también una decisión de una forma de vida, ¿no? Más allá de que, bueno, pues su estilo ya actoral o sus técnicas actorales, que ya después supe cuáles eran. Quizá yo no estoy tan de acuerdo con ellas, pero bueno, cada quien tiene su técnica y eso es muy válido. Pero su presencia escénica, para mí, no, bueno, es muy, muy importante. De la actualidad, en México, ay, Dios de mi vida, es que es un poco complicado. Yo soy muy, soy muy crítico y mira, yo creo que se te hace una deformación profesional cuando estudias teatro y te dedicas a esto. Luego, pues no eres tan complaciente, ¿no? Como cuando eres pequeño, no eres tan impresionable. Eh, pero bueno, no sé, podríamos decir que de esta época, se me va el nombre, bueno, hay una película que se llama Diana Bracho. Diana Bracho para mí es una de las actrices más honestas que tenemos hoy y que ha tenido México desde que ella se dedica a esto. Creo que esa forma de poderse desdoblar en lo que sea y no perder, eh, pues no perder la figura, ¿no? Creo que no cualquiera lo puede hacer, porque cualquiera podría acudir a la mímica, ¿no? A la pantomima, que son otras técnicas, pero para el cine que a mí me gusta, o el teatro que a mí me gusta, que es el realismo, Diana Bracho sería como una de mis referentes también,
que afortunadamente todavía están con nosotros, ¿no? Ujú. Porque, bueno, Marta Sheridan ya no está y algunos otros que mencioné tampoco, pero digamos que glorias vivas sería ella. Y en el extranjero, bueno, híjole, ahí sí son muchísimos los actores que me mueven, ¿no? Que me gustan mucho. Peter Sellers, ¿no? Podría ser uno de ellos Ok. también, que ya no está. Eh, Peter Sellers definitivamente, él sí es un monstruo. ¿Por qué? Porque es increíble cómo en una misma película puede interpretar a 8 personajes diferentes y de verdad los 8 son personajes diferentes, ¿no? Y son actuados de manera diferente y hablan diferente y se mueven diferente y tienen diferentes motivaciones y diferente construcción de personaje. En fin, creo que Peter Sellers sería uno de mis top one en el extranjero, en cuanto a los varones y en cuanto a las damas. Eh, eh, Mira, me confundo siempre, y es que yo tengo muy mala memoria, me confundo entre Emma Thompson y Emma Watson. ¿Quién es la joven? ¿Quién es? Ayúdame, por favor. Este, hay una actriz inglesa que, que siempre me ha cautivado, no solo por su belleza, sino por su aporte dramático. Creo que es Emma Thompson. Sí, Creo que es ella. porque Watson es una chavititita. Ah, bueno, no. Entonces debe ser Emma Thompson. Y disculpen por el lapsus ahorita de memoria, pero sí, ella es una de las que siempre me ha realmente movido y conmovido. Oye, Manuel, pues me gustaría seguir hablando contigo todo el tiempo y seguramente lo haremos, pero ya en otras circunstancias. Se nos va el Claro. tiempo. ¿Con qué quieres concluir? ¿Con qué quieres cerrar este capítulo de Hablemos de Cine? El cine es una máquina de comunicación igual que otras, es la confirmación de que somos seres humanos. Nos comunicamos de cierta manera por eso, porque somos seres humanos y no de otras, seríamos todavía entonces otro tipo de animal en el mundo si no nos comunicáramos de esa manera. Creo que comunicarnos así es lo que nos hace evolucionar, ¿no? Sin embargo, la comunicación debe ser asertiva, no solo acertada. Nos hemos concentrado mucho en acertar, ¿sí? La ciencia nos ayuda a ser asertiva, a ser acertados, pero creo que es el arte el que nos ayuda a ser asertivos. Y la conjunción de estos dos valores no deberíamos de perderla. A veces por recargarnos mucho en la ciencia, olvidamos al arte, o por recargarnos mucho en el arte, olvidamos que también es ciencia. El cine es tanto ciencia como arte. El otro día yo comentaba que en las escuelas técnicas deberían enseñar cine, y lo confirmo. En las escuelas técnicas deberían enseñar cine porque el cine es un arte técnico. Sin la técnica, sin la tecnología, sin el desarrollo científico y tecnológico, el cine simplemente no tendría razón de existir ni forma de evolucionar. Creo que el cine debería ser tomado en cuenta en las escuelas de ciencia y tecnología como la forma amable, la forma estética de comunicar a la ciencia. Y en eso, en ese esfuerzo, debería estar incluida la manera en que se pueda subvencionar a sí misma, la manera en que se pueda autogestionar su propia economía. Y para eso es que la ciencia y la tecnología y la técnica del comercio debería estar incluido en el cine, o sea, la técnica del comercio en el cine, y en el comercio debería estar incluida la narrativa cinematográfica también, porque al final del día lo que hacemos es contar historias. Ok, qué interesante. Al final del día, exacto, lo que hacemos siempre es contar historias. Oye, Así Manuel, es, qué gusto, qué placer. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. al Eh, contrario. Eres nuestro tercer blog. Espero que nos vea mucha gente y sé que cualquier comentario o pregunta que tengan podrás contestarlo, con muchísimo gusto.
Claro que sí, yo estoy, te lo dije desde el principio, es un honor para mí ser parte de esto, que me hayas invitado, que me hayas tomado en cuenta, a mí me hace muy feliz y por supuesto que si puede haber una conversación con el público, que estoy seguro que muy pronto va a ser vasto, pues yo estoy aquí dispuesto y encantado de la vida. Muchísimas gracias de verdad por invitarme y un saludo pues a todas las personas que nos vean, a todos los amigos. Muchas gracias, Manuel. Al contrario. Hasta pronto. Buenas noches, hasta luego.